Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un placer estar en el Club de Excelencia en la Gestión y me gustaría hablar en este paso que decías de lo que se llama el capitalismo al talentismo, que no es una invención mía, ya me gustaría, pero que es efectivamente la nueva era en la que el talento es más escaso y más valioso que el capital, y justo estamos en ese periodo de transición. Algunas ideas sobre la calidad directiva, que tiene mucho que ver, evidentemente, con la excelencia en la gestión y con la, me he atrevido a llamar, imperiosa necesidad. Ya sabéis que imperiosa significa urgente, necesaria, hay que hacerla en estos momentos, para optimizar el talento propio y el talento de los demás. Por eso estamos hablando en esta jornada de talento organizativo como ventaja competitiva. ¿Cuál es la verdadera diferencia? Voy a establecer un preámbulo, 12 puntos y una llamada a la acción, teniendo en cuenta que últimamente me ocupan dos cosas. Primero, la gran diferencia que hay entre el discurso y lo que ocurre en realidad. Y si alguno necesita un ejemplo práctico, no hay más que ver a Gloria Lomana ayer con el presidente Rajoy, entre el discurso y lo que pasa en la realidad, ¿no? Al final dices, ¿para qué iba este programa? ¿Cuántos lo visteis, más o menos, aunque fuera un trocito? No digo que lo vierais entero. 2, 3 valientes, 4 valientes. Bien. Bueno, ha tenido un share del 15%. Yo creo que eran los que esperaban al tiempo entre costuras que venía después. O sea que, pero bueno, vamos a hablar de la realidad. Os voy a proponer 12 cosas prácticas desde la calidad directiva para que os autodiagnostiquéis y lo llevéis a la acción. Y luego Raquel Casero nos va a hablar del coaching experiencial. Y digo que es el tiempo de las valientes, de los valientes, precisamente para llevar eso a la verdadera realidad. Y la segunda cosa que me ocupa últimamente es que los que venís siempre a este tipo de acciones y los centenares de empresas que pertenecen al club son los que realmente ya confían en el talento. Y el problema que tiene nuestra economía en general es los escépticos, las escépticas que no han venido. Entonces os voy a pedir en plan ONG que adoptéis a un escéptico. Es decir, que se lo contéis lo de Raquel, lo de la mesa luego con Carlos Pellegrín, con Laura, y lo que pueda ahora compartir con vosotras y con vosotros, a alguien que realmente es escéptico, porque además le va la vida empresarial y profesionalmente en ello. Si no cambia, ya le van a cambiar. Bueno, ¿cuál es el nombre del juego? Lo que en inglés sería the name of the game en estos momentos es precisamente ese cambio, ese fin del sistema que hemos llamado capitalismo. Un sistema que empezó en 1453, está datado. Y de hecho Fernández Armesto, historiador británico, aunque de nombre español, ya habla de que el fin del siglo XV, 1492, la llegada de Colón, ya estaba previsto casi en todas las profecías, y de ello hablo en el libro. Aquellos que os guste el cine, yo soy bastante cinéfilo, este fin de semana, no por casualidad, han estrenado 2 películas muy interesantes, El Lobo de Wall Street, que no me atrevo a preguntar cuántos la habéis visto, pero es muy recomendable. 3 horas de película con Leonardo DiCaprio, pero muy recomendable, que es la historia de un golfo, básicamente un golfo. Un chaval, 24 años, se mete en toda esta historia de broker, al final para timar, para que todo siga hacia arriba, y bueno, con droga, sexo y rock and roll de por medio. El mismo fin de semana la historia de Mandela, realmente bastante más moderna que la de El Lobo de Wall Street. Seguramente a nuestros hijos y a nuestros nietos les costará creer que ha existido una persona como Madiba, como Nelson Mandela, y precisamente el Día Internacional, ya que está Carlos aquí, el Día Internacional de Mandela, que como sabéis es el 18 de julio, en Iberia, todavía en las viejas oficinas, en el curso de verano de Iberia hablamos del liderazgo en Mandela, porque podemos aprender mucho de ello. El 31 estrenan otra película sobre estafas, se ve que ahora los estadounidenses están acostumbrando a hacer cine de estafa, que es la gran estafa americana, American Hustle, también candidata a los Oscars, y que habla del fin de esta historia. Al final, la codicia, que es lo que ha llevado al final del capitalismo, nos lleva a que el sistema en sí mismo está bastante acabado, ¿no? Por eso, la excusa que queda es el crecimiento por el crecimiento. Y un ambientalista norteamericano, Edward Debye, decía que al final el crecimiento por el crecimiento es la ideología de las células cancerígenas. Cuando se crece sin saber por qué y sin según sentido, pues al final lo que tenemos en una organización o en un cuerpo humano básicamente es cáncer. Es un crecimiento por el propio crecimiento. Vivimos en un mundo, y estos son datos de McKinsey en el 94 y en el 2004, en 2014 espero que también vuelvan a hacer el análisis, donde el talento es más escaso que el capital. En el 94, entre las 150 mayores compañías del mundo, en términos de facturación, la productividad por empleado estaba bastante comprimida. 10 años después se había expandido
había pasado la desviación típica de 20 puntos a 57 puntos, el triple, y evidentemente en 2014, 10 años después, se ha expandido muchísimo más. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que gracias a la tecnología, la diferencia entre los mejores y los promedio cada vez es mayor. Por eso cada vez el talento es más importante, por eso hay que seleccionar, fidelizar y desarrollar el talento. Y por eso tenemos que conseguir organizaciones donde el talento esté presente, en este núcleo del cambio, que es precisamente el lema, el mantra que tiene el club. Esta misma semana, como sabéis, mañana hasta el día 25, se celebra el Foro Económico de Davos. Aquí en España no nos preocupa mucho, en el resto del mundo occidental interesa muchísimo, porque es un foro de discusión de una semana. Aquí, más allá de Rosa García, presidenta de Siemens, y algún otro que dice ya voy para Davos y os lo voy a contar, bueno, pues va el ministro Soria, no va el ministro de Economía, no va el primer ministro, a diferencia de otros países. ¿De qué se va a hablar en Davos esta semana? The reshaping of the world, es decir, la transformación, el cambio de forma, y cuáles son las consecuencias en la política, en la sociedad y en la empresa. Y en Davos, por ejemplo, este caballero que es el CEO mundial de Manpower Group, que desde 2004 tiene un acuerdo con el World Economic Forum, va a hablar precisamente de talentismo. Por eso digo que ojalá se me hubiera ocurrido a mí, pero el concepto va mucho más allá y ya en los 5 continentes se está hablando de una nueva época donde, precisamente porque la liquidez y el dinero ha llegado a ser hasta 8 veces el dinero real, y ahora se empieza a hablar de bitcoins, de monedas tecnológicas, por tanto, no se sabe cuánto dinero hay en el sistema, el capital ya no marca la diferencia y, sin embargo, el talento de todo tipo sí lo está marcando. Yendo ya a nuestro país, y sigo en el preámbulo, ya voy acabando esta parte, en términos de la reforma laboral hay 2 caras, como esos viejos discos de vinilo con la cara A y la cara B, ¿no? Desgraciadamente, esta reforma laboral para muchas empresas, muchos directivos, muchas organizaciones que no son precisamente las que apuestan por la calidad, lo que ha supuesto es despido barato. Y como decía un viejo chiste, bueno, no tan viejo, chiste del roto, se abarata en el despido, podemos tener millones de puestos de asustados, ¿no? O de empleados de asustados, siempre con el riesgo, con la espada de Damocles. La cara B, que ojalá hubiéramos podido aprender, es que la reforma laboral consagraba, por una parte, el outplacement profesional, como ocurre en Francia, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, es decir, cuando alguien sale de una compañía, la propia compañía se asegura de recolocarle profesionalmente, y el desarrollo, que luego hablaremos evidentemente en la mesa redonda. Es decir, la formación y el desarrollo debe ser casi obligatorio en las organizaciones. Y eso es realmente lo relevante en términos de talento. Cómo salen las personas en términos de empleabilidad y cómo van creciendo personal y profesionalmente.